Vaya deuda que tiene el país, que tiene México, con las escuelas normales rurales. Y vaya falta de reconocimiento que hoy persiste en hacia estas escuelas, decíamos, que prácticamente alfabetizaron al México campesino y que se trató no solamente de una lucha de carácter académico, pedagógico, de llevar educación, sino ha sido una lucha política. ¿Cuántos normalistas rurales perdieron la vida allá después de la Revolución Mexicana, cuando se buscaba consolidar el derecho a la educación de las comunidades y que en época de reacción también muy importante por parte de antiguos hacendados, latifundistas, integrantes del clero, etcétera, pues incluso asesinaban a normalistas rurales que buscaban abrir escuelas allá en el México profundo? Eso por un lado, y lo que vino después, una serie de acosos en contra del normalismo rural por el carácter crítico de estas escuelas, de quienes se forman ahí con un modelo heredado de la Revolución Mexicana. Hoy subsisten 17 y ni siquiera está asegurada la propia permanencia del normalismo rural. No obstante, que hay dos gobiernos que han señalado, los actuales, el de Andrés Manuel López Obrador en una primera instancia, ahora el de Claudia Sheinbaum, que respetan y reconocen al normalismo rural. Soy Sosimo Camacho, les doy la bienvenida a Zona Cero en esta colaboración semanal que tenemos aquí en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, a quien le enviamos un caluroso saludo y agradecemos la hospitalidad que tiene para con esta columna. Muchas gracias por acompañarnos. Les vamos a agradecer que dejen su like, su me gusta, su pulgar arriba y que compartan el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando, estaremos analizando. También les invitamos a que se suscriban al canal y decíamos a que pues sigan haciendo crecer esta comunidad en torno a este canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Pues bien, en efecto, decíamos, subsisten 17 escuelas normales rurales en el país, contra viento y marea, y subsisten, decíamos, en condiciones a veces muy complicadas, pero que están ahí todavía prácticamente por la necesidad que siguen teniendo las comunidades campesinas de este país de que se lleve educación a los rincones más apartados de la nación. Subsisten también gracias al empuje, a la convicción de los propios normalistas rurales, quienes han formado desde 1935 su Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y que esta organización estudiantil, la decana de las organizaciones estudiantiles en México, vigente hoy en día, pues haya mostrado tal convicción y haya dado tal lucha precisamente para mantenerlas abiertas. Y es que tendríamos que señalar que hace algunas semanas la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su programa para abrir más espacios que tanta falta hacen en la educación superior. Anunció 330,000 nuevos espacios que se estarán creando durante su administración. Espacios que se abrirán gracias a la creación de nuevas universidades, aquellas que generó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Universidad para la Salud y las universidades Benito Juárez, pero también una nueva que había creado ya el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno y que ahora adquiere el carácter nacional, una nueva universidad nacional llamada Rosario Castellanos. También se dijo que estos 330,000 nuevos espacios en la educación superior se crearían, sí, con estas nuevas universidades, pero también con el impulso a la apertura de espacios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, pero no se dijo nada de las escuelas normales rurales de este país. No se había comentado prácticamente nada, estaban fuera incluso del propio discurso en materia de educación superior del gobierno federal, y que decíamos, pues si un sistema se tiene que fortalecer, si un sistema se tiene que rescatar, digamos, desde el punto de vista económico, porque es importante que se les destinen más recursos, pues es el de las escuelas normales rurales. Tuvimos la oportunidad
de preguntarle a la presidenta de la República el viernes pasado sobre este asunto. Ella respondió que en efecto no se había considerado la apertura de más espacios en el normalismo rural, las escuelas normales rurales, pero que eso no significaba que su gobierno, que su administración no buscara también trabajar con las normales rurales. De hecho, señaló que se garantizaba la permanencia de estas escuelas y que se les incorporaría también a los egresados de estas normales en el proyecto que se está elaborando de carrera magisterial para que sean considerados con plazas en cuanto concluyan, los estudiantes concluyan su propia formación. Importante, interesante lo que dice la presidenta de la República al referirse a las normales rurales. Sin embargo, tendríamos que señalar que estas escuelas pues requieren, decíamos, de una atención más decidida y no tanto desde el punto de vista académico, porque tienen un modelo educativo muy consolidado, muy interesante, pero que trabaja de manera precaria precisamente por la falta de recursos. Lo que necesitan estas escuelas normales rurales es que se les apoye con más recursos para que puedan realizar todas las actividades que se requiere en una escuela normal rural con su modelo educativo precisamente del normalismo rural que consta de 5 ejes. Si no hay recursos para estos 5 ejes, pues en realidad se demerita el trabajo de las escuelas normales rurales. En ese sentido, también es importante referirnos a lo que respondió Claudia Sheinbaum a este cuestionamiento. Señaló que se abrirá, por fin la escuela, se reabrirá más bien la escuela normal rural Luis Villarreal del Meche, Hidalgo, que habría que recordar fue cerrada por el entonces gobierno estatal de Osorio Chong y que ha estado ahí como una demanda ya por varios años de la reapertura de esta escuela. El presidente López Obrador anunció que se reabriría, se recuperaron instalaciones o parte de las instalaciones de la propia escuela, sin embargo, no se ha reabierto. Claudia Sheinbaum dijo que se reabrirá y aquí nos restaría solamente comentar que para reabrir una escuela normal rural se necesita, en efecto, dotarla de las características de las mismas. Es decir, de nueva cuenta, que trabaje con los 5 ejes y con todas las características de una normal rural. De otra manera, si se abre una escuela que no tenga internado, que no tenga comedor, que no tenga los 5 ejes del normalismo rural, que incluyen módulos de producción, las canchas para las actividades deportivas, etcétera, pues entonces se abrirá otra institución a la que se le llamará normal rural, pero que en los hechos no lo es. Por eso es muy importante, decíamos, que se respete al propio normalismo rural con las características que tiene y que no solamente se reabra la escuela de El Meche como una escuela más, sin las características que debe contar para llamarle normal rural. En ese sentido, pues estamos atentos a lo que se señale, que es importante que en efecto se mantenga el diálogo con los estudiantes normalistas rurales, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Claudia Sheinbaum también nos respondió que sí se mantiene el diálogo, pero que estará a cargo del secretario de Educación, Mario Delgado. Ella dijo, vamos a esperar a ver cómo se conduce, digamos, los propios trabajos, a la solicitud que le harían los propios normalistas rurales de un diálogo directo con la presidenta de la República. Algo que no ocurre desde la época de Lázaro Cárdenas, cuando fue precisamente este presidente el que impulsó las normales rurales y todo un modelo de educación socialista en su momento. En ese sentido, pues sí, en efecto, estaremos también atentos a el transcurso de este diálogo, porque decíamos, las escuelas normales rurales no están todavía lejos del peligro de desaparecer, y no tanto porque falten estudiantes que quieran ingresar a las normales rurales, ni porque dejen de hacer falta los egresados de estas escuelas, sino muchas veces por la propia incomprensión de las autoridades educativas, porque en efecto hay mucha reivindicación en el discurso, desde el sexenio anterior y el actual, de lo hecho por las normales rurales, de toda la trayectoria que han tenido, pero esperemos que eso se refleje en un incremento en sus presupuestos,
y en un incremento en la propia infraestructura que tienen estas escuelas normales rurales. Habrá que señalar que incluso en el sexenio pasado se intentó elaborar una iniciativa incluso se elaboró una iniciativa de ley para que se protegiera a este modelo educativo netamente, pues mexicano, obviamente, por supuesto que fue construido también con saberes, con políticas educativas de otras partes del mundo, pero que se fue adaptando a las necesidades del país. En ese sentido, decíamos, se intentó que desde la Constitución, mediante una reforma, precisamente a la Carta Magna, se protegiera al normalismo rural. Algo que finalmente naufragó, ya no encontró el eco al final del sexenio anterior, pero que sería buen momento de retomarlo ahora y de proteger al normalismo rural desde la Constitución y las leyes mexicanas, precisamente para que no esté sujeto a los caprichos de gobernadores en turno, de gobiernos en turno, del signo político que sean, y que independientemente de quién gobierne, el normalismo rural, este modelo educativo, esté protegido en México. Esa es una de las precisamente peticiones que en su momento han manifestado los normalistas rurales al solicitar diálogo a las autoridades federales. Por supuesto, el otro gran pendiente en el centro de la discusión con los normalistas, pues y con los maestros en general, es el de verdad y justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, precisamente normalistas rurales, ellos quienes estaban cursando la licenciatura en educación en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y también la justicia, verdad y justicia para tantos otros que han muerto precisamente incluso en los últimos años en contextos de protestas y por ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido, decíamos, parece que son las peticiones como más urgentes, aunque pues hay muchas otras que decíamos tienen que ver con la propia infraestructura, con el incremento de presupuestos, pero es importante este reconocimiento que tengan las escuelas normales rurales, porque habría que señalarlo. ¿Qué es lo que distingue a una escuela normal rural de las otras escuelas normales del país? Decíamos, son los 5 ejes. El eje académico, que es el cursar precisamente los planes y programas de estudio de la SEP y de las instituciones de educación eh, de los gobiernos de los estados, la formación precisamente de maestros, de licenciados en educación. En términos generales, en educación, hay en educación primaria, educación preescolar, educación indígena, pero en términos generales en educación es las licenciaturas que se imparten en estas escuelas normales rurales. Ese es el eje académico. El segundo eje es el eje de módulos de producción o productivo, donde, bueno, pues hay precisamente engordas de ganado bovino, caprino, milpas, cultivo de huertas, es decir, precisamente este otro módulo en el que se preparan también los normalistas rurales, porque también llegan a comunidades donde se necesita de este tipo de conocimientos para hacer producir prácticamente las tierras en el México profundo. El otro módulo es el módulo deportivo, donde tienen la oportunidad de prepararse en distintas disciplinas, entre ellas atletismo, natación, fútbol, voleibol, básquetbol, y que también les da las características de impartir clase a estos egresados de activación física y de educación deportiva en las comunidades a las que llegan. Tienen otro eje, que es también el eje cultural, y que vemos pues realmente un mosaico de las culturas de México expresadas en danza, música, teatro, con clubes, por ejemplo, de payasística, de bandas, de viento, de tríos huastecos, de rondallas, una manifestación muy importante que se da al interior de estas escuelas que incluso les prepara también para enseñar a los lugares a los de vayan, a los que van, pues también educación musical, decíamos, o artística, por ejemplo. Y otro eje, precisamente en un cuarto eje, es el eje político y prácticamente es el eje que da la oportunidad de seguir vigentes a estas escuelas. Ellos se preparan también para defender a sus propias escuelas a la par
de la preparación formal, desde los libros de la SEP, etcétera, pues ellos generan clubes de estudio donde se aborda el marxismo-leninismo, se estudian las biografías de revolucionarios de varias partes del mundo, pero también de México y de América Latina, y es donde adquieren la conciencia para defender precisamente la vigencia del normalismo rural. 5 ejes que son, decíamos, el académico, este político, el cultural, también el de módulos de producción y el deportivo. En ese sentido, es esto lo que son las normales rurales mexicanas. A ello se agrega que el modelo también incluye internado, incluye comedor e incluye también el autogobierno de las propias escuelas. Se organizan precisamente los y las estudiantes normalistas rurales en carteras de limpieza, de cocina y de todo aquello que necesite la propia escuela normal rural en una suerte de pequeñas, no solamente escuelas, sino de instituciones incluso de carácter colectivo. Es interesante este modelo de las normales rurales, por eso la importancia de que se protejan precisamente. Entonces, pues sí, señalar que estas escuelas normales rurales lo que necesitan precisamente también es reconocimiento, es también presupuesto y el diálogo que venga a colocarlas de nueva cuenta en en la agenda política y educativa de toda la población. En ese sentido, importante pues señalar que estaremos atentos a lo que el propio gobierno federal designe para las escuelas normales rurales, porque si hay un modelo educativo que está en las antípodas, es decir, totalmente contrario al modelo neoliberal de los últimos años, pues es precisamente el de las escuelas normales rurales. Mientras el modelo neoliberal educativo señalaba que la educación no era un derecho, sino un privilegio y por lo tanto se tenía que pagar por él, se trató de imponer cuotas en la UNAM y se impusieron cuotas incluso en la propia UNAM en los posgrados, se impusieron cuotas en el Politécnico, se impusieron cuotas en todas las instituciones de educación superior y el discurso era, si quieres estudiar, paga por ello, incluso te deberíamos de cobrar más. Adiós a la gratuidad, eso era lo que buscaba prácticamente el modelo neoliberal. Pero vaya el contraste con el modelo surgido de las normales rurales. No solamente es la gratuidad, no solamente es que no tengas que pagar nada por las inscripciones, porque estamos hablando de un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar la gratuidad de este derecho, sino que además, en el modelo de las escuelas normales rurales, los estudiantes deben de contar con techo garantizado, con alimentación garantizada y con una beca para adquirir los útiles escolares. No solamente es que no se debe de pagar, sino que incluso el Estado debe de aportar estas satisfactores para que precisamente sea una realidad que los más pobres de México tengan acceso a la educación superior. Ahí están las escuelas normales rurales, no solamente, decíamos, subsistiendo, sino luchando, siendo vigentes, siendo precisamente necesarias todavía para el México de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho, le agradezco que haya estado aquí con nosotros, que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y también que compartan el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes considere que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado informando. Muchas gracias, hasta la próxima.